Drama, espectáculo y mucha tensión en una jornada 28 de Liga Endesa repleta de duelos directos y evidentemente todo por resolver en las próximas semanas. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 euros al mes. Esto es Zona de Gigantes en Gigantes del Básquet y en DAZN. Soy Gerard Soler y con la compañía de Sergio Vegas analizamos semanalmente esta Liga Endesa que está al rojo vivo. Muy buenas, bienvenidos al repaso de esta jornada número 28 de la Liga Endesa. Cada vez queda menos. Sergio Vegas, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Y claro, es que tenemos tantos frentes abiertos porque parece que se resuelve ya una hipotética lucha por el primero. El Real Madrid ha dado un gran golpe sobre la mesa y lo más probable es que termine en la primera posición, pero la lucha por ser cabeza de serie está abiertísima. La lucha por el playoff, creo que ahí también hay cosas que decir, porque Surne Bilbao va a estar ahí y, bueno, vamos a ver si pone nerviosos a más de uno, pero sobre todo la lucha por la permanencia es una absoluta locura, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que además la victoria de Granada pone un poco más de salsa al partido. Vamos a ver cómo vamos al partido, a los cruces y a lo que va a ser los partidos de aquí a final de temporada. Y evidentemente a mí el tema del playoff, lo estabas diciendo ahora, ¿no? Yo estaba haciendo la clasificación en mi cabeza, viendo a Valencia y UCAM Murcia peleando por lo mismo, viendo al Barça y Baskonia peleando por lo mismo, con Juventud y Tenerife ahí agazapados. Y nos deja, yo creo que 6 jornadas tremendas. Ya me alegro, por cierto, porque esta jornada es la que se arregla el calendario, ¿no? Después de aquello que pasó con el tema de Gran Canaria y Baskonia y ese partido adelantado. Así que muchos frentes abiertos. Y veo equipos que ya han sellado su sellito ACB, ¿no? Para el año que viene, ¿no? Como puede ser Breogán, que ya lo ha hecho también de manera virtual, me refiero, con esas 12 victorias que todo el mundo dice que con eso está hecho. Antes de empezar con el repaso, es inevitable que te pregunte, fresquito el día en Vitoria, ¿eh? Sí, hoy hemos optado por otro camino, ¿no? Un poquito más lo que es sudadera, este tipo de historias. Hoy además es día grande aquí en Vitoria, hoy y mañana, pero bueno, para que no nos olvidemos de dónde vivimos, ¿no? Que llegue un poquito de fresco. No está mal, pero bueno, bien. Y homenaje al equipo revelación de los playoffs de NBA, ¿eh? Efectivamente, todo tiene algo de simbolismo. Siempre hay que atraer las cosas por un motivo en especial, pero bueno, básicamente porque hacía bastante frío en la calle, pero es gestionable, tampoco nos pasemos, ¿eh? Pero si ven que se queda congelado Sergio Vegas, no es la cámara, es él. Me he visto en peores. Reconozco que me he visto en peores. Hoy estoy bastante cómodo. Ya llevo un rato aquí grabando cosas y tal, así que sin problema y con muchas ganas porque la jornada me mantiene calentito. Bueno, pues vamos primero con el partido adelantado. Ya hace mucho de ese encuentro entre Casademón Zaragoza y Surne Bilbao. Venció Bilbao por 82-84. Un partido que se jugó el 7 de febrero. Mira si hace tiempo, más de 2 meses. Por buscar un poco la anécdota, estaba en Zaragoza George Richardson, ¿eh? ¿En qué estrella estará, eh? Fíjate, sí, tal cual. Bueno, y en este caso es que era antes de la Copa, por ese desaguisado que hubo en aquel momento. Bueno, pues le convenía a Bilbao, que yo creo en ese sentido también yo creo que fueron inteligentes en caso de que hubiera una FIBA Eurocup también, ¿no? Poder jugar esa final. Ahora ha tenido unos días de descanso extra, que por cierto le deseamos la mejor de las suertes. Sí, sin duda, toda la suerte es a ver si puede remontar esos 6 puntos de diferencia. Digo que realmente le ha venido muy bien a Bilbao, pero de rebote, no estaba planificado así, simplemente que el calendario había coincidido de esa manera y con el aplazamiento de ese partido entre Dreamland Gran Canaria y Costa del Vasco, los dos equipos que salían afectados eran Casademón Zaragoza y Surne Bilbao, y ha coincidido, pues oye, pues que justo en el fin de semana en el que te viene perfecto descansar, pues ha descansado el equipo de Ponsarnau. Tal cual. Así que bueno, pues desearle lo mejor. Aquel partido yo creo que ha cambiado mucho Zaragoza. Bilbao no tanto, realmente. Creo que es un equipo que seguía siendo muy fiable. Y ahora lo que sí nos deja claro es la perspectiva clara de que Zaragoza tiene 9 y que Bilbao está justo por detrás de Unicaja. Esa es la pelea y que creo que es el único con opciones ya de ser equipo de playoff que está fuera de esa pelea. Tiene 9 y 2 de diferencia, ¿eh? Sí. Y bueno, yo creo que ahora mismo otras 2 victorias más te acercan a un 80% del objetivo para, sobre todo, Casademón Zaragoza, que creo que ahí tiene mucho que tener en cuenta. Creo que el equipo ha mejorado y vamos a ver cómo afronta este tramo final. Próximas 2 jornadas para Casademón Zaragoza. Visitará Fontajau y recibe a Covirán Granada. Si vence los dos, ¿lo tiene hecho? Yo diría que sí. Habría que empezar a echar la cuenta, a ver qué pasa con el resto. Yo te digo 80%. Ya entra dentro de la casuística de cosas extrañas que hemos visto.
¿no? Sí, sí, sí. Entonces no sabemos, ¿no? Yo creo que más o menos lo tendría, pero tiene que ganar las dos. Que es que ahora mismo ganarle a Granada, ahora ya vete tú a saber, lo que puede pasar. Y Granada que va a visitar Miribilla después de esa final de Sí. la FIBA Europe Cup. Bilbao después jugará en el Barris Nord de Lleida. Claro, Bilbao está en una situación en la que tiene que intentar sumar el máximo posible, esperar algún tropiezo, pero hay 3 partidos, especialmente en el calendario, muy duros para el equipo de Ponsarnau. Recibirá al Real Madrid, visitará al Roig Arena y cierra la liga regular visitando Tenerife. Bueno, yo diría que su temporada esta semana, es decir, si ganan el título europeo y se quedan, imagínate que quedan novenos, que es lo que va a pasar en caso de que no consigan objetivo de playoff, parece un temporadón. Porque el año pasado es cierto que sufrieron algo más, algo no mucho más, pero sufrieron algo más. Este año han estado muy bien. Y yo creo que, fíjate, en Granada no sé si va a haber pantalla gigante para que Bilbao juegue, porque le viene muy bien que Bilbao gane y que juegue mucho y que se canse mucho, porque obviamente no es lo mismo llegar a una ciudad cuando el ambiente es festivo que no. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero es cierto que Bilbao, para mí, si consiguen remontar ante el PAOK y ganan su segundo título europeo de manera consecutiva, creo que la temporada será de nivel muy alto para ellos. Leí ayer gente de Granada diciendo, no únicamente queremos que gane Bilbao esa final de la FIBA Eurocup, sino que nosotros pagamos la ronda del viernes. Eso es, sí, pero las que hagan falta, no una, ¿no? Pagan varias. Yo, a ver, lo veo, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que Granada, si saca ese partido, ahí sí que sí, luego lo hablaremos, puede pensar en mucho más. Bueno, vamos con el partido de la jornada. Qué partidazo vivimos en el Fernando Buesa Arena. Cosner Baskonia 92, Barça 95. En el día que se hizo esa bandera de la 7ª Copa del equipo vasconista, un Barça que a mí me sorprendió muy positivamente porque físicamente después de la semana le vi muy Sí. entero al Barça y sobre todo mentalmente, porque es un duro golpe quedarte fuera de los playoffs de la Euroliga, de la forma además en la que haces, que creo que hay un mal primer cuarto en Mónaco, luego el Barça mejora pero es incapaz de poder ganar, el golpe de Satoransky que te quedas fuera del partido, no sé, creo que vimos Barça que lo fácil era perder este partido, y no te digo de forma holgada, pero dar sensaciones muy, muy contrarias. Y a mí me sorprendió muy positivamente y le doy todo el mérito a Xavi Pascual. Sí, sí, yo también. A ver, yo creo que el feeling que teníamos todos, no solo la gente que estuvo en el Buesa, sino alrededor, dices, 2 partidos de desgaste, con bajas, Baskonia entrenando toda la semana, plantilla recuperada al completo, tal. Bueno, Baskonia debería marcar el ritmo físico. Bueno, pues la realidad es que el inicio de partido vimos un acierto tremendo por parte del Barça, que llega un 47% al descanso, pero tiene un tramo muy bueno de acierto desde el lanzamiento de 3. Baskonia hasta el minuto 6 encaja 21 puntos y a un ritmo bastante lento y con defensa muy baja. Y a partir de ahí algo cambia, ¿no? Yo creo que ahí los cambios, la entrada de Cabarrot, un Simons que empieza con más energía en el partido, creo que. Y los buenos minutos de Edwards, por cierto, que me gustaron los minutos, aunque luego no volviera a jugar, hace que el partido se iguale y nos lleva a un descanso en el que decimos, bueno, ahora sí que sí, el Barça empezará a notar el cansancio. Bueno, pues ahí Sengelia, que recibió una ovación tremenda en la presentación, como es habitual, el último gran capitán de Baskonia, bueno, pues hizo una segunda parte que yo hace tiempo que no veía en el Buesa de dominar un jugador desde dentro. Se merendó a cualquiera de los interiores de Baskonia. Ni el trap, ni que le cerraran el centro, ni que le cerraran el tal. Da igual. Hizo un partido descomunal y creo que la victoria son 20 puntos y rebotes para Toco. Diría que en un porcentaje muy alto es para Sengelia porque la segunda parte suya es de categoría. Sí, yo creo que un gran porcentaje de Schengelia y el resto del equipo también le supo acompañar, ¿eh? Porque al final, en la situación en la que está el Barça, se ha inventado Xavi Pascual un jugador que para muchos era anecdótico dentro de la plantilla. Creo que es un muy buen partido de Juan y Marcos una vez Sí. más. Creo que los minutos de Juan Núñez son muy buenos dentro de esa recuperación, sobre todo anímica, ¿no? Después de la lesión, de ir encontrando sensaciones. Bessi le hace un partido muy, muy serio. Clyburn y Panther tienen sus momentos. Panther quizás más en la primera mitad. Pero eso, creo que es un partido que el Barça saca desde el colectivo, con un Schengelia muy líder, Sí, sí. pero insisto, no era un día fácil. Aún así hay susto y hay una pregunta que te tengo que hacer, Sergio, que sabes perfectamente por dónde voy. ¿Qué le pasó por la cabeza a Timothée Lubabu Barrot con eran 2 abajo, Y 8,8. 8 con 8, Y un tirar a tiro libre fallar para el él. tiro libre? No, yo no entendí nada. Bueno, por poner rápido contexto, hay un momento que Baskonia se llega a poner por delante, hay un 3+1 de Simons y tal, y hay un 0-13, si no me equivoco, de parcial del Barça, con 3 triples y tal. Y entonces Baskonia se vuelve a meter. Hay un momento a falta de 3 minutos que, además tú creo que estás haciendo el partido, Gerard, que parece que el Buesa está apagado, como bueno, ya está decidido todo. Yo, además, estaba en el partido y decía, pero si yo creo que van a tener una opción, porque como meta, no hay un error tal, le pitan 5 segundos a Juan y Marcos en un saque,
y hay una falta para Cabarrot. Déjame decirlo, los 5 segundos más rápidos que he visto en mi vida. Sí, yo reconozco que me parecieron cortos, la verdad. A mí también me lo parecieron. Y luego lo que sucede es que hay una falta a Cabarrot, mete el primero, tenía opción de meter el segundo, colocarse a 1, 8 con 8 y él tira a fallar. Pero tira a fallar muy mal, porque no hace aquello Pero- de Moneque de pegarle al aro fuerte. No, pero tiene a fallar sin avisar al resto. Es Nada, decir, nada, el nada. único que va al rebote es el propio Luabu Cabarrot y el resto se queda como, pero a ver, si vas a hacer esto, dínoslo y estaremos preparados para ir a buscarlo. A Galvietti le preguntaron sobre este tema al final del partido en rueda de prensa y él, bueno, prácticamente dijo: "Es un jugador muy importante, él sabe lo que tiene que hacer". Yo creo que es un error muy grave. Y de hecho, para terminar, Baskonia le hace falta a Clyburn y tiene un tiro de 3 de Forres, que además, Sí, para seguir con el surrealismo, el Barça no le hace falta cuando parece que sí puede haber hecho y Forres tira solo de 8 metros y se queda a metro y medio sí. del triple. Es decir, pasan cosas muy raras al final. Yo creo que hay varias lecturas. El Barça saca un partido tremendo, se coloca por delante de Baskonia en caso de empate, esto es importante para los culés, y el Baskonia, que soñaba con ser segundo, ahora mismo va a remar mucho para ser cuarto, si quiere serlo. Tiene que esperar un fallo del Barça. Y el Barça, a un partido por semana, a mí me cuesta creer que se vaya a equivocar demasiado. Y el calendario de Baskonia es exigente, con lo cual, ayer a Galvez en la sala de prensa quiso terminar la frase de, lo que pasa es que se dio cuenta que no, de nos tenemos que preparar para este partido de, ¿sabes? Yo creo que decir cuartos de final. Yo creo que vamos a tener un Barça-Baskonia en cuartos de final, factor cancha para el Barça, salvo que se equivoque mucho el Barça y Baskonia tenga que ganar, que tiene que ir al Rocharena, por cierto, y tiene que jugar contra el Sí. Madrid también. Mira, pues voy a repasar el calendario de ambos. Yo, el Barça, miro un poco lo que hay y mi pregunta es si no puede hacer un 6 de 6. Gran Canaria en casa, recibe a Burgos, va a Granada, va a Tenerife, partido exigente, recibe a Valencia Basket, partido exigente, pero es en el Palau, y acaba en Andorra, con un partido por semana, con más descanso para todos los jugadores. Yo veo factible poder hacer un 6 de 6. Sí, porque además depende cómo le toque Tenerife en qué momento, Valencia Basket si está jugando Final Four o no, bueno, habrá que ver, ¿no? Con lo cual no vamos a ir adelantándonos, pero el Barça un partido es fiable. Y el Baskonia, que ha sido su primera semana de poder entrenar, esta frase que yo en 2026 reconozco que no la llevo bien, ¿no? Es que hay que entrenar más. Yo creo que el jugador ahora mismo está muy acostumbrado a jugar, a hacer entrenamientos de 5x0, sesiones de tiro y de recuperación, y en cuanto le metes carga, es un jugador que sufren, y a Baskonia le faltó chispa y ritmo de competición, y yo creo que se demostró que el Barça, aparte de que es un equipo de mucho talento, tiene esa versión competitiva que Baskonia, pues esta semana no la tuvo, y yo creo que ahora mismo Baskonia tiene un calendario no exigente al principio, pero sí que tiene partidos contra equipos que están arriba. Sí, recibirá a Breogán esta próxima A semana, un eso voy. Breogán en muy buen estado de forma, visitará luego el Roig Arena, recibe a UCAM Murcia, recibe a Covirán Granada, va a Madrid y cierra contra Unicaja en el Bues. De No ahí es fácil. es que te digo, 4 partidos, quizás te puedo quitar el de Unicaja por el estado de forma de Unicaja, pero sigue siendo Unicaja. Hay 3 partidos muy, muy exigentes. Yo creo que aquí la pregunta es también, ¿no? ¿Cómo va a llevar el equipo la presión de tener que? Yo creo que en Euroliga no tenían que. Y ahora mismo Baskonia se sabe que ese equipo tiene potencial. La plantilla de ayer me parece que es una muy buena plantilla. También Galviati ha reconocido esta semana que Tadas y Jalifa Diop pueden volver. Marcus Howard descarte. Es decir, que vas a tener 3 jugadores que a principio eran titulares los 3 descartados o fuera del equipo ahora mismo que podrían volver. Y luego vamos a ver cómo lleva también pues, la marejada esta de rumores, de si me voy, de si me quedo, Pinson Forres, especialmente a Cabarrot no le vi más en esa línea, aunque creo que no tuvo un buen partido. Es raro que Baskonia tuviera a Cabarrot y a Forres en esos números, pero la realidad también, para el que sea muy optimista, dirá, bueno, Baskonia en un mal partido estuvo a un tiro de empatar el encuentro. La realidad es esta, pero es cierto que los detalles mandan y Galvietti fue para mí exigente diciendo que este equipo no puede salir así a los inicios de partido. 12 apuntes para cerrar este análisis. En Cosner Baskonia, ¿cómo de importantes son, yo diría que anímicamente dentro de la plantilla, Diakite y Kurucs? Mucho, mucho. Bueno, el momento de los 4 tapones de Diakite en un minuto es impresionante. O sea, pensábamos que estaba Mutombo, Son ¿no? 5 tapones en 4 minutos en el segundo cuarto. No, es increíble. O sea, lo que hace además hay 2 jugadas de doble tapón, tal. Sí. Bueno, tremendo. Y luego Kurucs yo creo que es la mejor noticia, porque él volvió a ser ese jugador canchero, que compite, que te mete el tiro, que debajo del aro te sabe sumar. Bueno, le dio muchas cosas al equipo.
y hizo que Omorugui, el mal partido de Omorugui, que creo que estuvo muy mal, no se notase tanto. Eso es lo bueno que tiene este Baskonia. Pero ahora va a tener que tomar decisiones, ¿eh? Yo creo que ya la de Simons parece más o menos permanente. Sus 23 puntos también dejan claro que es un jugador que yo creo que es estructural para el equipo. Ver ahora quién asume un poco ese rol de escolta, porque Españolo tampoco está excesivamente bien. Desde la Copa del Rey no le estoy viendo bien. Y luego yo creo que sí, Cabarrote es un jugador importante. Y si Edwards entra o no en dinámica, pero creo que a Edwards lo van a necesitar para, por ejemplo, este tipo de duelos o otros, pues, por ejemplo, contra el Madrid o contra Valencia. Un jugador grande que creo que en cuanto ha entrenado un poco se le ve que es un jugador con talento. Y el otro apunte es sobre el Barça. Fue titular de forma sorprendente, tuvo muy buenos minutos. ¿Qué futuro tiene Nikola Kusturica? Que creo que dentro de todo este mar de rumores y de noticias sobre el Barça del año que viene, Pascual va a querer una plantilla larga sí o sí. Creo que Kusturica puede empezar a hacerse un hueco, no digo para ser jugador de 30 minutos en Euroliga en un partido clave, pero sí para tener minutos con regularidad en ACB. Sí, sí, me parece un jugador de mucho nivel que todavía tiene que crecer en lo físico, pero tiene talento, tiene buena mano, es un jugador que corre bien la cancha, zancada muy larga. Y bueno, pues ahí Xavi Pascual, lo has dicho de Juan y Marcos, ¿no? Juan y Marcos tiene talento Euroliga, la duda es si el físico es Euroliga. Kusturica tiene físico para ser jugador Euroliga y creo que él se le ve un tipo listo, con hambre, hay un jugador, un rebote ofensivo que coge, que es de chaval que quiere comerse el mundo y ahí lo tiene y es sumar otro más a la causa, ¿eh? El Barça ayer ganó con muy pocos efectivos, la Sí, sí. realidad es esta, porque Fal, Billy jugaron muy poco y nada en la segunda Norris. parte. Norris salió 2 minutos y se le vio perdidísimo en el partido. Cale está fuera por el tema extracomunitarios. Tienen que encontrar jugadores. Y en el fondo de armario encontrar Kusturica y yo creo que le aprovecha la oportunidad. Sí, Juan, y añado que lo que le falta de físico le sobra de carácter, ¿eh? No, no, bueno, de carácter y de juego. O sea, él, yo creo que libra por libra es uno de los jugadores de más talento de la plantilla. Lo que pasa es que él no tiene el cuerpo de Satoransky. Si tuviera el cuerpo de Satoransky y el talento de Juan y Marcos, pues no jugaría ni en el Barça, probablemente. Estaría jugando en la NBA, pero es cierto que él tiene mucha calidad y se le ve que hace cosas diferentes en la pista. Seguimos con la jornada. Abrió la jornada Unicaja 91, Jaiopo Lleida 72. Importantísima victoria para el equipo de Ivonne Navarro, que rompe esa mala racha de 5 derrotas. El partido se rompe en el tercer cuarto. Hay un 32-14 y también la sensación de que, bueno, Jaio Lleida se ha quitado un poco la presión en estas últimas jornadas. Creo que cuando Unicaja quiso romper, lo consiguió en la vuelta de un Ejim ovacionado en el Carpena. Hay incluso alguno en el Carpena que sueña con volver a verle de verde en la próxima temporada, porque es que el último mes de Ejim es un escándalo. Y muy bien Uriol Pauli también en el equipo de Gerard Encuentra. Y Unicaja, te diré que es una victoria muy, muy de equipo, ¿no? De sumar muchos ingredientes al partido. Me gustaron los minutos de Webb, me gustaron los minutos de Balcherovsky, de Suleimanovic. Y estoy un poco preocupado por la línea exterior, porque ni Perry ni Duarte. No, no, no. La verdad, ni Perry ni Duarte, también diríamos, el más optimista, no nos han hecho falta para ganar, ¿no? Dirá algún aficionado de Unicaja. Fue el tercer cuarto donde se rompe todo, con ese 32-14 de parcial que ahí yo creo que lo rompe. A mí yo eché a de ver un poco cosas allí, ¿eh? Yo creo que el equipo, después de haber ganado al Barça, hace un 4 de 24 en triples. Creo que le faltó ese punch para poder estar en partido. No digo ganar, ¿eh? En el Carpena es muy difícil sacar partidos. Y creo que Unicaja tiro de oficio, tiro de los Balcherovsky, de los Jace Webb, de lo que le puede aportar Sule, Tyson Pérez. Estamos viendo todos nombres enfocados en una posición concreta, ¿no? En el interior. Y en un partido en el que tenían que sumar, se fueron a 45 puntos banquillo. Yo creo que fueron ese Unicaja sin tanta brillante que vimos otros años. En casa te meten en la rueda, y te acaban sacando. Y para ellos lo has dicho, creo que es una victoria clave porque el playoff está en duda a día de hoy, ¿no? Porque Bilbao va a estar plantando cara hasta el final y yo veo a los otros 7 que están por encima con billete asegurado. Aquí la cuestión con Jaiopos Lleida, que creo que confirma un poco lo que hemos estado diciendo durante toda la temporada. Es un equipo muy emocional y cuando las cosas van muy bien es un equipo muy difícil de ganar y cuando no entran los tiros, cuando tienes tiros liberados pero fallas, cuando te equivocas, cuando cometes errores, cuando te ves 10 abajo, es un equipo frágil y yo creo que vimos a Lleida muy poco competitivo en la segunda mitad, pero insisto, también con la sensación de que los deberes están bastante hechos. No, no, a ver, eso por descontado. Yo creo que ahora mismo tienen un 70% de la permanencia hecha, porque además lo ven con cierta tranquilidad el estar lejos de esas posiciones. Y yo pienso en el 12 porque todo entrenador que le preguntas en ACB te dice 12. O sea, ahí es donde hacen ellos su cuenta. Entonces, bueno, serán 12, pero bueno, pues creo que es un momento en el que después de haber ganado al Barça, como le ganaron, porque me parece que hizo un partido descomunal Lleida, pues para mí me falta un puntín. Es que yo al equipo de Gerard Encuentra le exijo, es que yo esperaba algo más de ellos esta temporada, la verdad. Entonces,
están sufriendo algo más de la cuenta, pero oye, parece que tendremos Barrisnor el año que viene en ACB sin duda. Eso. Yo creo que indiscutiblemente. Y Unicaja va a visitar Badalona este fin de semana. Después de esta victoria, vamos a ver qué Unicaja vemos, sobre todo. Porque creo que son dos equipos muy similares, pero el estado de forma de ambos no es demasiado bueno. Y es un partido para el que sea más duro mentalmente. Va 2 semanas seguidas a Badalona, ¿no? Claro, con la Final Four. Ah, bueno, claro, sí. Sí. Te he pillado Claro. ahí de lunes. Sí, sí, me he quedado diciendo, pero no tengo aquí cómo está esto. No, claro, es que luego la semana del 8 y el 9 tiene bueno, el 8 no, ese fin de semana tiene la Final Four de lo que es la BCL. Sí, Se adelanta sí, el partido contra Gran Canaria esta semana. eso es, se adelanta para tenerlo. Bueno, yo de Unicaja creo que ahora mismo la experiencia es un grado. No subestimen, ¿no?, estas frases que son topicazos, ¿no? Pero del corazón de un campeón, creo que es un equipo que va a dar guerra en la BCL, que creo es su gran objetivo. Creo que ahora tienen ese foco un poco ACB, sacaron este partido y ellos saben que igual que Bilbao, ganar el título de BCL te cambia la perspectiva, de muchas cosas, sinceramente. Entonces creo que tienen ahí un poco puestas todas las esperanzas. 28 jornadas, 21 victorias, igual a su mejor registro de toda su historia y quedan 6 por delante. Lo de UCA Murcia ya es para quedarnos sin palabras. UCA Murcia 86, La Laguna Tenerife 80, en un día además en el que homenajearon a unas grandes leyendas del club como ha sido Ralph McPherson. Y bueno, son 7 victorias seguidas ya para los de Sito Alonso. Y además te diré que es un día en el que brilló especialmente UCA Murcia. No, volvimos a ver ese UCA Murcia que sabe bajar al barro, que sabe ganar los partidos. Sí. A mí la verdad que me gustó mucho el partido, excepto el inicio, que empieza muy bien la Laguna Tenerife. Es que el partido lo controlan. Es que volvemos a lo mismo. Nivel físico muy alto, exigencia muy grande, te aprietan, tienen además diferentes focos donde luego hacerte daño. Lo de Julius, pues bueno, si quieres lo afrontamos o si quieres no lo afrontamos o lo que Es que, tú es que, es veas, un, es que es un día más, 23 puntos, 28 de pero valoración. las canastas que mete, Sí, Gerard, sí, sí. es que No, hay es que es canastas eso. Hay momentos de esos de uno contra uno, pam, 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 step back. Y es que al momento que ya levanta el tiro, va adentro. Es que lo tengo claro, va adentro. es que yo no sé si ahora mismo es el jugador más en forma de toda la CB. Yo te diría que sí. Yo te En diría que sí. forma, ¿eh? No digo mejor, Sí. estoy hablando en No, no, forma. no. En forma te diría que sí, sin ninguna duda. Es que luego además está muy bien secundado. Keiko, yo creo que además a un partido a la semana es un jugador que te da un rendimiento extraordinario. Sanros hace un partido bueno. Diría que Forres igual es la única cosa negativa, ¿no?, de los últimos Sí, meses, porque le veo un poquito por debajo. Pero bueno, no les hace falta. iba a decir, pero aún así, la segunda mitad de Forres es muy buena a nivel defensivo. Le pone encima Sito Alonso a Forres a Patty Mills y Patty Mills desaparece bastante del partido. Ahí también hay un tema con la Laguna Tenerife, son 23 puntos de Patty Mills. Yo tuve un poco la sensación, y que nos comente la gente de Tenerife qué es lo que opina en comentarios, de que tiene que aprender también Tenerife a jugar con Mills lejos de balón. O sea, Mills tiene que saber aportar siendo el tirador de la esquina, ¿no? Porque creo que hay un momento en el que él quizás asume demasiado protagonismo con balón y ahí no sé, como que se queda más difuso el ataque de Tenerife cuando tienes un jugador como Marceño Huertas que es escuadra de cartabón, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido la sensación de que jugadores tan que tienen aura, que tienen estrella, al propio compañero, pero no por ellos, el subconsciente les hace problema, balón, Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Por qué? Porque él ha sido un solucionador toda su vida. Yo estoy contigo, creo que es un factor clave, creo que el equilibrio que vimos la semana pasada, Huertas Mills, es fundamental para ellos y que probablemente en vez de 23 sean 18. Eso tampoco creo que cambie mucho la película a nivel de puntos finales, pero le ven tan bien, le ven tan estrella, que aunque él no lo sea, que desconocemos, ¿no?, cómo es en el vestuario, pero tiene pinta de ser un tipo bastante simpático y que con Australia ha sido capaz de vivir ese rol en los Juegos Olímpicos. O sea, que en los últimos Juegos era así. Pues yo creo que les puede costar. Pero claro, es que tú ahora tienes un arma. O sea, de normal un partido de 23 puntos fuera de casa de Mills, bien secundado con Gio y con Huertas, normalmente facturas, ganas el partido. Pero este Murcia está en otra dimensión ahora mismo. Sin duda, sin duda. Yo, eso, un poco la duda que tengo en Tenerife es esa, de cómo va a saber compaginar pues esos momentos, digamos, más clásicos con Marcelinho y con Shermadini, ese 2 para 2, y también tener a Mills en ese momento en el partido, ¿no? Que no únicamente te pueda generar desde el bote, sino que sea un jugador, una amenaza más y que El puedas jugar. tirador, el Kyle Guy, lo que era Kyle Guy. Sí, sí. Si saben encontrar eso, me parece Tenerife un equipo, vamos, terrorífico de cara a A playoff, mí ¿eh? me parecen muy peligrosos en la Final Four de la BCL. Ah, sí, sí, sí. Muy peligrosos. Sí, Yo sí. diría ahora mismo, a mí son
los favoritos. Sí, por estado de forma y por Yo, por calidad de plantilla, sí. todo puede pasar, ¿eh? Yo creo que también el segundo favorito es Unicaja, ¿eh? O sea, creo que para mí sería sorpresa que saliera de ahí, pero bueno, veremos. Vamos al siguiente partido, Dreamland Gran Canaria. Bueno, vamos antes, próxima jornada para UCA Murcia. Visita la pista del Real Madrid. Así que partido, además de estos que son especiales, que apetecen en Murcia, de decir, oye, llevamos 7 victorias seguidas, pero ¿y si ganamos aquí, no? En mitad de Pues, la eliminatoria de Euroliga para el Madrid. y la Laguna Tenerife va a recibir a Morabanca Andorra, después a Juventud, 2 partidos en casa para sumar y para despejar alguna duda, sobre todo a nivel clasificatorio, quizás. Sí. A ver, yo creo que directamente para cerrar un poco, ¿no?, ese tramo de competición, pero bueno, a los 2 les auguro que cumplirán objetivos en ACB. Me da la sensación. Sí. Y de hecho, Murcia puede ser ambicioso y depende cómo acabe Valencia, pueden ser segundos, ¿eh? Y esa es un poco la pregunta que te iba a tirar. Si ves a UCAM peleando esa segunda Sí. plaza, que yo creo que sí, y si ves a Tenerife colándose en la lucha por ser cabeza de serie. Yo ahí tengo más dudas. Yo lo segundo me cuesta más, porque además el histórico de los finales de temporada de Tenerife a veces le ha costado o ha tenido alguna lesión, algún problema. Yo veo lo primero sí, y a Tenerife vamos a ver. Yo creo que hay que ir poco a poco y primero superar ese momento top, ¿no?, de la Final Four de BCL. Driblan Gran Canaria, 100, Básquet Girona, 90. Rompe esa racha de 7 derrotas seguidas. Driblan Gran Canaria, una victoria importante, no. Lo siguiente, porque lo que viene por delante del calendario da miedo al propio diablo. Van a visitar el Carpena en este partido adelantado de la jornada 30. Después visitan el Palau Blaugrana el fin de semana. Reciben a Tenerife. Y todo el mundo en Gran Canaria decía, menos mal que hemos sacado este, porque si no te estás con 7, 3 partidos que son muy difíciles. Y yo creo que más allá de la victoria, diré que hay 2 cosas que creo que pueden ilusionar al aficionado. Uno, que es un poco lo que comentábamos en el último Zona de Gigantes. Creo que la afición ha entendido de, oye, ya hablo momentos para los palos y ver quién es el responsable de todo esto. Vamos a remar. Y vi a un Gran Canaria Arena remando con el equipo. Y creo que ha habido un electroshock por parte de Néstor Elche García, sobre todo a un jugador que era fundamental como Nico Bruce. Bueno, ya se conocían, ¿no?, también de la etapa en selección y tal. Yo diría también, he leído en redes, ¿no?, qué duro ha jugado Gran Canaria. Es que hay que jugar cuando te estás ahogando, ¿eh? Y me refiero, es que o juegas duro o no vas a salir por talento. Y yo creo que vimos, sobre todo el último cuarto, a un equipo que sabía que se estaba jugando más que un partido. Y yo creo que lo vivimos. Me alegra ver a Brusino ahí con 26-5. Me alegra porque yo pensaba que cuando empezamos esta andadura de Zona de Gigantes hablaríamos mucho de Nico Brusino como un jugador muchas veces en el quinteto y tal. Wong estuvo muy bien. Metu a lo suyo, me parece que Metu sí que ha sido un acierto, digo, porque también hablamos de lo negativo, creo que Metu está consolidado como un jugador clave en este juego interior. Metu les ha dado muchísimo e Mucho. incluso ha llegado ya el Che y termina el partido con Metu y Pelós. Sí, es que yo creo que ahora mismo juego interior, además creo que estos dos jugadores, movilidad hoy en día es lo que necesitas. Lo hemos hablado al principio con el Barça, Sengelia, movilidad, Vesely te abre la cancha y te hace algo más. No puedes tener jugadores que estén tan plantados dentro porque yo creo que además este tipo de equipos Gran Canaria lo necesita. Y se encontró un Girona que volvió a competir, que no tuvo miedo a nada, pero es cierto que se juega menos que otros equipos. Esto es Sí. lógico y se notó, y se notó. Me gustó mucho Karnik, que yo lo habíamos visto jugar en Eurocup y rendimiento inmediato, La verdad que 13 Hace puntitos. 2, 3 cositas, pero lo hace genial, ¿eh? Sí, jugador muy apañado. Yo lo había seguido y pensaba que le costaría un pelín, pero la verdad que no le ha costado nada. Livingston bien, Kevin bien. Yo a Girona es que no le exijo mucho más que acabar en esa pelea de intentar ser el 10º, que ahora Breogán se ha metido con ellos en esa conversación. Manresa está por ahí cerca, pero Gran Canaria, pues me alegro que también se hayan quitado un poco la mochila. Creo que Brusino lo dijo en alguna declaración en el postpartido, que la mochila se la habían quitado. Pues ojalá que sí y puedan competir bien de aquí al final, porque ellos sí van a necesitar sumar, Ese calendario que has dicho, tienen que sacar al menos una de ese tramo, si Uy, no yo dos. de esos 3 me parece muy difícil, ¿eh? Ya, pero ya dejaron las cosas sin hacer. Aquí la cuestión es, ahora mismo tienes 8. Después de Barça, Unicaja, Tenerife, tienes visita Jaio Lleida y recibes a Manresa, acabas en el Roig Arena. La pregunta es muy directa, ¿con 10 te salvas? No, yo creo que no. Pues Para mí es 11. Por eso te digo que sacan 3 de aquí y luego veremos esas 2 que hay antes del Roig Arena. Yo no me iría a jugar nada el último día al Roig Arena, por si acaso. aquí el tema es que el que está por debajo esté en 11, que es Andorra. Tienen que hacer 5. No 7, tiene 7, que ganar 4. tiene que ganar 4. 4 de 6. Bueno,
Es Ya que sabes que los de abajo ganan más. yo creo que con 10 se puede salvar Dreamland Gran Canaria. Pero, insisto, hay 4 partidos de los 6 que me parecen durísimos. No es, Durísimos. para mí no es lo mismo afrontar ese tramo de 3 final con 0 en los 3 anteriores que con 1. Ah, sí, sí. Claro, porque el agua no llega al mismo sitio, ¿sabes lo que te No, digo, no, no? no. Y que Entonces, como vayas al Barris Nord y Andorra ya ha sacado, me lo invento, había ganado en Tenerife, ¿no? Cuidado, ¿eh? a eso voy. Cuidado, porque es un partido que tú tenías marcado como tengo que ganar sí o sí, pero la mochila va a pesar 60 Mucho, kilos, mucho. ¿eh? Tal cual, tal cual. Por eso creo que es importante ahora este tramo y se dan las sorpresas. Ya sabemos que siempre en el tramo final hay sorpresas y bueno, Gran Canaria estuvo a un tiro que falló, que anotó Forres de ganar en Vitoria. O sea, Sí. pueden ganar fuera de casa. Valencia Basket 82, Real Madrid 96, 25-3 para el equipo de Sergio Scariolo. Yo la sensación que tuve es que el Real Madrid fue muy, muy superior desde el principio. También es cierto que estamos en el momento en el que estamos, con los dos equipos pensando mucho en esa eliminatoria de playoffs. El Valencia se va a jugar frente a Panathinaikos y el Real Madrid frente a Hapoel Tel Aviv. El primer cuarto de Tavares es dominador espectacular. El segundo cuarto de Gerson es un paso adelante fantástico. Y yo es que no vi a Valencia realmente en disposición de ganar el partido en ningún momento. Yo te digo una cosa, yo creo que Valencia está en otra cosa ahora mismo. O sea, no digo Sí, que dejas el partido ni mucho menos, no hablo de eso. Sino que le veo que se ha ganado el derecho afrontar 2 semanas focus en otra cosa, que es la Euroliga. Creo que han hecho un trabajo diferente al del Madrid, por Madrid más por lo que contó Escariolo y tal. Valencia yo creo una propuesta de juego muy interesante, con una semana de posible preparación física específica. Y el partido del Madrid, pues no les venía bien. Entonces, en el momento que el partido se complica y que cuentas a un gran Real Madrid, porque la verdad que tienes un gran Real Madrid delante, bueno, pues yo creo que no tienen demasiada preocupación en eso y yo creo que el foco está en esta semana en irse 2-0 a Atenas. Es que creo que para ellos no irse 2-0 a Atenas es muy peligroso. sí, sí, bueno. Es extremadamente dañino, sí, 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 Por sí. eso, entonces yo creo que ha sido una semana además entre premio el Racing Star y quinteto para Montero, el entrenador de la temporada para Pedro, bueno, una semana pues de particular y bueno, creo que yo no le doy demasiadas vueltas en clave Valencia, en clave Madrid, lo que ha sido toda la temporada, es que realmente así ha sido todo el año. Sí, pues yo creo que ha llegado a un punto en el que incluso cuando el Madrid tiene un día tampoco tan brillante, es que sí, ahora mismo es un 8. Es que creo que no baja de aquí. No, 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 no. Y además, si encima Gerson ya tiene el día, pues bueno, que hemos hablado de él como candidato al MVP, claro, pues te hace 29 de valoración y luego pues te acompaña a Félix. Lais también no hemos dicho nada, pero Lais así a lo Sí, suyo hace sus números. Lyle sabía que crear un premio diferente ya en la Liga Andesa, que es el jugador más elegante, ¿no? Porque es Sí, que sí, 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 el sí. último cuarto es de, oiga, oiga, señor, o sea, El premio camisa, ¿no? Un tío que va a jugar con camisa. Sí, 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 es es espectacular. increíble. Es un jugador en la clase brutal. Bueno, toda la suerte tanto a Valencia Basket como Real Sin Madrid esta duda. semana con dos partidos muy exigentes de Euroliga y evidentemente pues ojalá veamos a los dos en la gran Final Four de la Euroliga. Seguimos con la jornada Río Breogán 93, Asisa Juventud 86. Me sigue sorprendiendo Río Breogán, le aplaudo a Tito Díaz, le aplaudo a Luis Casimiro de seguir teniendo tan enchufado toda la plantilla, porque era fácil un poco desconectarte, habías ganado ya los últimos partidos, estás ya salvado, y siguen con una ambición, un hambre de victoria tremenda. Y además yo Sí. creo que Juventud, es cierto que está sin Tomic, que siendo evidentemente un factor muy importante, pero no vi a Juventud capaz de ganar en el Pazo en ningún momento. ¿Eh? No, no, no. Me gustó mucho Breogán. Yo empiezo otra vez, como el año pasado, lo de renovar a Mabra ya. Me parece un jugador que la segunda parte de temporada es impresionante. Los números son 18 puntos, 6 asistencias o 5, no me acuerdo. Juega muy bien. Pero es que empiezan a aparecer jugadores. Que Andre Cook de repente tiene momentos. A mí me gustó mucho también la energía que le dio al partido Bacari Diva. Creo que ahí ha habido un jugador que ha evolucionado bastante. Brankovic a lo suyo. Bueno, creo que aprovechó bien. Y voy a hablar de uno que no sale tanto en los titulares, pero que luego es uno de esos tipos de perfiles de jugadores, decir, bueno, voy al mercado a ver si encuentro algo mejor. Y luego no encuentras algo mejor, porque realmente no valoras lo que está dando Mijailo Andrić. Yo creo que es Sí, otro de sí, que sí. también, oye, en el pack de renovaciones vamos a poner a Mabra y a Andrić. ¿Eh? Sí, sí, soldado. A ver, es que yo creo que los equipos de estos perfiles, ¿no? Que saben que tienen que jugar mucho partido duro, complicado y tal, gente soldado, cumplidora, y yo creo que en ese sentido Andrés te lo da. Y a mí me pareció un poco el ver, para mí el año pasado le eché en falta, una vez que se salvan ya ese puntito, ¿no? De la ambición de querer ganar más partidos y tal. Bueno, pues yo le veo al equipo con esa energía,
La Peña es cierto que, bueno, sigue teniendo pues dificultades, un equipo que yo creo que más allá de Ricky y de Hunt, pues tiene que encontrar más elementos. Creo que también se ha visto ya en qué posición va a estar más o menos en la clasificación, que no va a ser cabeza de serie, salvo cosa muy extraña. Y bueno, pues también gestionando ese mazazo, ganaron en el Baskonia la semana pasada. Eh, Creo que Breogán se salva, cumple, disfruta, Sí. y la Peña, pues bueno, está en otro momento ahora mismo para prepararse bien de cara al playoff. Coincido en muchas cosas en los que dices de Asisa Juventud. Creo que Ricky vuelve a hacer otro buen partido. Han, sin ser brillante, es un partido sólido. Se nota mucho la baja de Tomic, pero voy a ser muy crítico con un jugador. Creo que, sobre todo después de la baja de ante Tomic, Jabari Parker no puede estar a este nivel. Bueno, es que la realidad es que Jabari Parker mm, de Partizan no salió bien, te No, quiero no. decir. Te quiero decir, algo habrá ahí, ¿no? O sea, me refiero, más allá desde aquí, ¿no? Viéndolo a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Los serbios, qué cosas tienen, tal. Bueno, un jugador que en el Barça era talento puro, pero es cierto que era irregularidad en muchas ocasiones. Pues yo también es verdad que le esperaba más. Claro, tú dices, bueno, hemos incorporado a Tomic, que era un veterano, no es un veterano al uso cuando lo ficharon en su momento, o hemos incorporado a Ricky, Ricky no es un jugador al uso. Parker, pues probablemente le tiene esa frialdad, ¿no? Que yo creo que le falta el punto ese de consistencia. No hace, dices, numéricamente lo ha hecho mal, no. ¿Ha jugado bien? Tampoco. Porque le esperas más, porque es que le ves jugar y no es no juega, no vota igual que el resto. No, Juega otra cosa. y yo creo que debería tener otra trascendencia en los partidos. Total, totalmente. Covirán Granada 89, Morabanca Andorra 86. 5 victorias Covirán Granada, 4 en los últimos 7 partidos y me he apuntado aquí en mayúscula, creer, ¿eh? Creo que están creyendo, creo que van a creer hasta el final. No sé si les va a dar porque es de lograr un milagro histórico en la Liga Endesa, pero no será por energía, no será por empuje, no será por ganas, ¿eh? No, 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 sin duda. Se armó importante para Andorra, ¿eh? Yo creo que Andorra en su cuenta de resultados, ¿no? Esta de Check y X contaba con esa victoria y se vieron en un partido superados en muchos tramos. Es cierto que el marcador está muy apretado, pero el partido que hace Granada me parece señor partido. Creo que han recuperado a Balton en que les da, aunque no hace un gran partido, y les ha dado una rotación de mucho nivel. Tuvieron a Kialic también que les recuperaron en su momento, ha vuelto a caer, pero Luis Costa hace un partido brutal. Bosic roza el triple doble. Otra Sí, vez, sí. es un jugador que está jugando muy bien. Le da mucha energía. Veo al público que está un poco en esto. Yo creo que dicen, no nos vamos a salvar. Pero oye, por lo menos no vamos a acabar mal el Sí, año. sí, vamos a disfrutar lo que queda y vamos a empujar un equipo que creo que se lo está ganando. Te añado, aparte de Balton, creo que la pareja Balton en William Howard le está dando mucho, Sí. a Porque nivel jugar tiene de mucha calidad. intangibles en partidos. Creo que Russell también está acabando bien la temporada y no sé, yo insisto, me sorprendió mucho Andorra, que tiene una exhibición de Aaron Best, son 29 puntos de Aaron Best. Shannon Evans no está mal. Yo voy a ir a personificar, lo siento, no puede acabar el partido Pustoboy con un 4 de valoración en un día tan señalado, en un día en el que puede ser tan importante, tan dominador por dentro. Creo que todas esas dudas que venimos hablando de Morabanca Andorra del juego interior, aquí se han mostrado más vivas que nunca. Pero te acuerdas que no hace tanto tiempo hablamos de que con un interior más este equipo haría otra cosa. Sí, Bueno, sí, la sí, realidad sí. es que tiene mucho fuego por fuera. Para mí, Pustovoy es un jugador que tiene el tanque de energía reducido. No es un jugador que te puede hacer 35 minutos a gran nivel, no sé el que estuvo en obra. Y yo creo que necesitan más jugadores. Es que esa era la clave. El tema es que no sea esta el partido en el que te acuerdes si desciendes, porque tiene pinta. Tiene pinta, porque ganando en este partido, viendo cómo ha quedado todo, la foto era bien distinta, ¿eh? O sea, la foto Sí. era, estamos más vivos que nunca. Ahora vamos a ver cómo lo gestionan y, oye, pues Andorra tendrá que crecer de aquí al final, pero es cierto que pensando en el último partido que vendrá ahora, yo me imaginaba a Porfi en la charla post partido decir, es Sí, ahora, porque sí, este era el día para sumar y ha sido un break importante y Granada me alegro mucho que compita porque yo sigo pensando que no eran tan... Esta frase que es muy así, no eran tan malos. Es que no, no no, eran tan malos, es que es así de así, claro. pero entras en esa dinámica negativa. También hay una serie de partidos que se les escapa en el último cuarto y cuando ha podido ganar un partido y ha salido de eso, pues quizás ha sido demasiado Tal tarde. cual. Claro, si tus cuentas son de 11 para la permanencia, Granada lo tiene que ganar todo. Sí, sí, sí. Bueno, mm,
Tiene un calendario muy complicado. Es que No, yo no, no, es es que ni que miraría el calendario. no, iba a decir, bueno, lo voy a hacer también porque la gente lo tenga un poco en la cabeza. Van a Sí, sí, visitar pero Bilbao, visitarán Zaragoza, reciben al Barça, van a Vitoria, reciben a Tenerife y acaban en Burgos. Aquí, dentro de lo duro que es el calendario, tienes 2 duelos directos contra Zaragoza y Burgos. yo creo que si llegas, haces 2 ahora, ya está. O sea, creo que ya estamos. O sea, si ganan los 2 que le vienen ahora, Yo voy un poquito a, si ganas en Bilbao, levantas la mano y dices, oye, que cuidado, ¿eh? por eso digo, yo creo que tiene que ganar los 2. Sí, claro, Y ahí veremos. O sea, en el zona de gigantes de dentro de 2 semanas, sí. podemos decir si hay alguna opción o no. Yo creo que ahora mismo hay que seguir. Y creo que a ellos les va bien jugar liberados sabiendo que han descendido. En su cabeza, me refiero. Es decir, estamos descendidos, aquí todo lo que sea es sumar. Bueno, pues ya están ahí con 5. Como ganen 2 más, 7. Y con 7 la película es distinta, ¿eh? Y Moraván Andorra va a visitar Tenerife, recibe a Baxi Manresa, va a Badalona, recibe a Burgos, va a Lleida y recibe al Barça. Claro, si son 11, hay que sacar 4 de aquí, ¿eh? Mm, complicado. Sí, Sí, yo creo que se han complicado mucho la vida. Vamos a ver qué pasa, si hay algún movimiento. Yo vuelvo a insistir en esto. Y luego, anímicamente, cómo se reponen de este golpe. sí. Pues que si tiene que haber algún movimiento, tiene que ser ya. Tiene que estar en Tenerife vestido para jugar este fin de semana. Bueno, tal cual. Pues igual que ha sido Karnik un fichaje para Girona. O sea, algo así. Sí, plug and play. Sir Jabari Rice les dio un salto, ¿eh? Yo creo que sí que se lo dio como fichaje. Entonces, bueno, pues Sí. habrá que ver qué deciden. Pero es cierto que la victoria de Burgos cambia mucho la película. Y terminamos el repaso de los partidos. Baxi Manresa 94, Recoleta Salud San Pablo Burgos 101. Gran primera mitad de Baxi Manresa. Sensación esa de, oye, vuelve a estar el Nokun Ghost enchufado con el equipo, el Manresa dominando en lanzamiento exterior, dominando pintura, pero en la segunda mitad de los de Porfi Fisac es escandalosa. Con un Raulsinho Neto que creo que hace, no sé, hace mucho tiempo que no le veo a este nivel. 26 puntos, 31 valoración. Lo de Corbalán es el día a día, ya es un partido más. Ethan Hub, 20-24. Claro, son 26 y 25, 51. Y 20, 71. Entre 3 jugadores, 71 de los 101 puntos del equipo. A poco que te ayuda Heidegger, que les ayudó. Sí. Bueno, yo creo que si Neto está a este nivel, Sí, Neto a este nivel es jugador de Euroliga. y Samuels no entra demasiado a nivel estadístico, pero es un jugador que pelea, que gana todos los balones sueltos, Meindel igual. Esa es un poco la sensación que llevamos ya semanas diciendo. Están remando todos hacia el mismo camino y además están encontrando momentos de inspiración de jugadores muy buenos. Yo me alegro mucho por Neto, porque me parece que es un tipo que ha sufrido pues, lo más injusto que hay en el deporte, que son las lesiones, y hizo un partido brutal. Y luego lo que has dicho de Corbalán, Corbalán es un jugador élite de esta competición, élite. Tiene 2 años más de contrato, todavía lo hablaba con Albano, su director deportivo, y dice, pero todo lo bueno que le pase nos alegraremos. Le van a pasar cosas muy buenas. Lo primero, Tiene, yo creo que salvar a Burgos. Esto quiero es lo decir, primero. tiene 2 o 3 jugadas en el partido de penetración, de cambio de ritmo, me paso el balón por detrás de la espalda, marco los pasos, giro de muñeca y dices, bueno, estoy viendo aquí un tío de Euroliga, ¿eh? Yo creo que desde Campazo la Liga CB no ha tenido un argentino a este nivel de. Ni Vildoza, fíjate lo que te digo, Luca, ¿eh? Que era un jugador único, ¿eh? Y gana una liga y tal, lo que queramos. Este jugador tiene algo. Para mí tiene algo especial cuando le ves jugar y a mí me llama la atención porque es un jugador que además desde el primer momento se ha cargado el equipo a la espalda. Bueno, a mí la verdad que es un jugador que me gusta mucho. Quiero decir, pregunta aquí, pocos metros de tu casa, a ver qué es lo que opinan, ¿eh? Bueno, obviamente, yo entiendo que es un jugador que debería interesar, siendo comunitario, para un equipo Euroliga. Baskonia sí se dicen estos rumores de que Mateo Español podría irse fuera. Creo que es el relevo ideal. Por muchas cosas, ¿no? Y porque además creo que Gonzalo encarna un poco ese sentimiento que además en Vitoria ha habido muy, muy grande, ¿no? Entre jugadores argentinos y lo que era el Tau, ¿no? En aquel momento. Pues veremos. Yo creo que lo importante para él primero es salvar a Burgos, que creo que él tiene mucho Sí. vínculo con Burgos. Creo que él no es un jugador que ha llegado ahora. Recordemos que él estuvo en la etapa antes del descenso como extracomunitario, ¿eh? No debemos olvidar esto. Y oye, pues ha conseguido algo muy, muy grande para ellos. Y yo creo que van camino, ¿eh? A mí me da la sensación de que este partido es de los de la cuenta de los de cuando perdieron de 6 o de 5. Pues Sí. este ha sumado aquí y ahora están ahí en esa disposición.
Recomiendo, vamos, absolutamente la charla con Álvaro Martínez de este señor en su canal. Además, hablando mucho de Corbalán y un poco toda la historia, Sí, y hay cosas muy, muy interesantes. Y estuvo a punto de salir de Burgos incluso, ¿eh? sí, sí, sí. Y luego le pregunté también a Porfi, que está ahí la entrevista en el canal también. Hablamos un poco también de la evolución, porque claro, tenía mucho talento joven y él también hablaba un poquito de él. Así que mola. La verdad que sí, es un gusto. Además, creo que Burgos en ese sentido, gente muy abierta y que agradezco mucho que se quisieran pasar por el canal. Calendario para Burgos, reciben a Jayopos Lleida, tiene que apretar el Coliseum como nunca este fin de semana, van a visitar el Palau Blaugrana, reciben a Unicaja, van a Andorra, partido también marcado en rojo, van a Badalona y la jornada 34, si te juegas algo, vas a jugar contra Covirán Granada en el Coliseum. Pues ahí sabrás si Granada se ha salvado o no. Ahí sí que no hay duda. Si tú estás sufriendo, Granada ha descendido. O Sí. sea, yo creo que más o menos un poco por el escenario, ¿no? Con lo cual, bueno, a ver qué pasa. Creo que ahora mismo hay que ir con estos equipos, hay que ir semana a semana, no obsesionarse, porque si no, creo que ellos no pueden mirar más allá y creo que Porfi también ha hablado un poco de eso, ¿no? De, sí, sí, que las sensaciones y tal, aquí sumar, punto, no más vueltas. Bueno, pues el siguiente es Jayopos Lleida en el Coliseum, así que ambientazo asegurado y Sí. empujando a un equipo que ahora mismo está con 8 y que no tiene un calendario tampoco tan difícil como para acabar con 11, ¿eh? No, pueden. Por eso yo creo que ahí va a estar la cifra. Nos vamos ya con nuestro minuto, nuestro momento clutch, momento tiempo muerto y no sé muy bien a quién se lo vas a dedicar, Sergio Vegas. Pues mira, se lo voy a dar a Toko Sengelia. Primero porque me parece un jugador clásico ya de la Liga CB. Me gusta que esté de vuelta. Parece que además se encarna mucho que allá donde va encaja porque es un tipo tan bueno, es tan en muchas ocasiones su carrera ha sido un jugador muy enérgico y a veces se ha pecado de exceso de energía, pero es un jugador que cala allá donde va, pero que tiene mucho talento. Es que es uno de los mejores cuatros que hemos visto en la última época, ¿no? Y en Vitoria hizo un gran partido. Me gusta sobre todo ese liderazgo que él tiene de echarse el equipo a las espaldas, de no ser un jugador que se esconda. Yo prefiero los jugadores que van y si se equivocan, se equivocaron, ¿no? Yo creo que Toco en eso siempre lo tiene, además jugando con ese talento que él tiene especial, ¿no? Fíjate que el paso de los años a mucho jugador le hace abrirse. Él sigue jugando cerca del aro y es uno de los pocos que juega, ¿no? En ese juego de pies y yo creo que de cara al Barça del futuro, que se está hablando mucho, ¿no? De qué jugadores debería fichar o no el Barça, quién debería cambiarse. Yo creo que es indiscutible que Senguel es un jugador que tiene que estar sí o sí en los planes de Xavi Pascual, de Juan Carlos Navarro, de Mario Bruno, porque creo que encarna muchas cosas, ¿no? Porque aparte de lo que hace, yo por eso siempre digo que es el último gran capitán de Baskonia, porque él simboliza esa energía, el querer ir, la ética de ser un jugador que todos los partidos le importan, puede jugar con la nariz rota, sin media pierna, él siempre quiere ofrecer esa versión y creo que en el Barça en ese sentido, aparte de un jugador tremendo, ha fichado un jugador que simbolice y que marca muchas cosas a nivel de vestuario y creo que de Toco pues porque ha habido mucho gran jugador interior, pues desde los Felipe Reyes a Nikola Mirotic, que creo que también fue muy importante en esa época, más o menos cuando coincidió aquí en Vitoria, y luego porque en Euroliga, pues también la salida de CSK, todo lo que pasó y se fue a Virtus, creo que se ha hablado poco de él, y me parece un jugador muy importante el georgiano, y bueno, de esta gente que le ves y dices, bueno, pues te gana un partido a la gente del Buesa y se fue, y dijeron, mira, te ha ganado pues un ex, ¿no? Te ha ganado un ex que ha hecho muchas cosas muy buenas, en que le hizo un auténtico partidazo. Que creo que está siendo, bueno, lo que es una garantía competitiva día Sí, tras sí, día. sí, Es tal un cual. jugador de una calidad ofensiva, con esos giros, movimientos en el poste, que prácticamente es único. Digo que recuerdo pocos jugadores con esa variedad de recursos. Y luego ese punto de carácter que lo ha tenido siempre. Había gente que dudaba en el Barça, de decir, oye, es un jugador quizás muy avedrano, no sé si va a llegar. Y creo que Schengelia, cuando juegue con una pierna a este punto de retirarse, seguirá siendo un jugador que va a morir en pista. Es que es un jugador que creo que no o sea, que le importan las cosas. En este mundo tan, en general, no hablo del básquet ahora, tan profesional, tan de cada uno a la nuestra, ¿no? Que es un poco la sociedad que hay hoy en día. Yo creo que él sigue teniendo un poco esa esencia de porque él además yo creo la vida que ha tenido, ¿no? Por la evolución deportiva y tal, pues le ha hecho ser así. Y creo que sobre todo lo vemos, ¿no? En lo que simboliza. Y esto se habla mucho, los entrenadores lo dicen, ¿no? No fichamos a un solo jugador y tal. Creo que Sengelia lo tiene y vamos, yo si fuera Xavi Pascual, cero dudas, creo que va a estar además como jugador vertebral del Barça la temporada que viene. Mi minuto es para Sergio Escariolo.
25-3, 4 victorias de ventaja y average sobre el segundo. Gestión impecable de minutos y de rotaciones tanto en ACB como en Euroliga, con un Real Madrid en los playoffs de la Euroliga optando a la Final Four con factor campo a favor, que va a ser, salvo milagro para mal, el líder de la Liga ACB y además factor pista en todos los enfrentamientos. ¿Qué más se le puede pedir a este Real Madrid? Pues se le puede pedir que lleguen de esta manera al momento más importante de la temporada. Creo que llega enchufadísimo, creo que llega con un Gessoña inspirado, creo que llega con Tavares descansado y dominador y dio un puñetazo encima de la mesa en el Rocha Arena este fin de semana. Lyle sigue siendo un jugador de un calibre, de una calidad suprema, y ha ido encontrando Escariolo diferentes herramientas desde el banquillo, muy diferentes entre ellas, porque lo que no te da Valde te lo da Próchida, lo que no te lo da Gavidec, los minutos de Chuma, que están siendo muy, muy buenos. Y claro, yo pienso un poco hacia atrás, hacia esas críticas, hacia esos pitos, hacia todo esto. Y lo que íbamos diciendo, las notas a final de temporada. Es cierto que hubo una evaluación a mitad de campaña, fue la Copa, no la ganó el Real Madrid, y ahí podemos sacar pues, un suspenso. Pero ahora llega el momento de la verdad, llega el momento de las evaluaciones reales, llega el momento de ver si este equipo se mete o no en la Final Four de la Euroliga y sobre todo cuál va a ser el registro final en la Liga CB. Ahora mismo el equipo por encima de todos en la competición, un Real Madrid que asusta y que para mí va a llegar al playoff final como el gran candidato al título y con un Sergio Scariolo creo que muy reforzado por resultados, por sensaciones y por una plantilla que ahora mismo da auténtico miedo. Por cómo ha llegado el equipo a nivel, bueno, pues no solo de físico, sino de momento. Este era su plan. Yo creo que no entraba lo de la Copa, estoy contigo. Yo creo que la Copa del Rey, primero tuvieron que hay que hacerlo, pero un milagro contra Valencia, y luego perdieron la Copa contra un equipo que tenía pocos efectivos, pero es cierto que tienen la opción de Final Four en su mano y creo que deberías pedírsele incluso algo más una vez que entras en Final Four, ver hasta dónde llegas y cómo lo juegas, ¿no? Y luego, bueno, ver en ACB que sí, para mí sí son muy, muy favoritos respecto al resto, ¿no? Pero aquí es cierto que al entrenador del Real Madrid ya no solo dónde llegas, sino qué ganas. Y bueno, esto Sí, sí, es lo bueno y totalmente. lo malo de tener entrenar al Real Madrid. O sea, te exigen mucho, tienes coche para correr, corre mucho el coche, pero te piden ganar, hacer pole Sí, todos los días. pero te vas a ir a la Final Four seguramente con coches que corren igual o más que el tuyo. ¿Eh? Sí, 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 por eso, Yo para creo que que es veas. más el cómo compites que realmente el resultado que saques de allí. Sí, sí, sí. Y yo creo que en la serie contra Japoel son favoritos, bastante, en mi Bueno, opinión. esperemos que sí, esperemos que ver al Real Madrid y también a Valencia Basket en esa Final Four. Semifinal, sería una semifinal. Sí, es verdad. Pues tendríamos un finalista español sí o sí. Eso es, eso es. Quinteto de la jornada 28, David de Julius, 23 puntos, 28 de valoración. Este le podemos poner ya cada semana. O sea, voy a Sí, que poner lo dejen fijo. El David equipo de de Julius, producción, David eso de es. Julius y 4 más, ¿no? Vamos a dejarlo así. Raúl Siño Neto de San Pablo Burgos, 26 puntos, 31 de valoración. Nico Brusino, 26 puntos, 33 de valoración. Luka Bosic, 29 de valoración, la victoria de Covirán Granada. Y Eddie Tavares, 18 puntos, 31 de valoración. Entrenador de la jornada, Xavi Pascual, por la dificultad del partido, por venir de esos 2 partidos de Euroliga. Y esto ya es una decisión personal, por apostar por jugadores como Juan y Marcos, Juan Núñez, Nicola Costuricha, bueno, extendiendo un poco esa rotación y creo que le dio un muy buen resultado. Yo aquí me voy a poner que me alegro mucho por dos jugadores. Uno que esperaba que estuviera, que era Brusino, y otro que porque a mí es una debilidad personal, Rosinho Neto, que me gustaría que hubiera entrado más a menudo. Y como lo ha conseguido, pues creo que es una muy buena noticia. Y vamos con la escalera del MVP donde tenemos cambio. Tenemos cambio en la parte de arriba porque los 2 últimos partidos de Mario Gessoña y sobre todo los 2 últimos malos partidos de Luba Buca Barrot cambian ese primer puesto. Mario Gessoña, primera posición, 17 puntos, 29 de evaluación en el Roig Arena. Luba Buca Barrot, segundo, 2 de evaluación contra el Barça, 0 ante Juventud. No sé, pequeño bajón ahora en esta recta final. Tercera plaza para Jan Montero, 29 de valoración, 8 partidos ya en 17 o más de valoración. Cuarto, David de Julius, que ya está cuarto, que ya va subiendo. Pero claro, es que UCA Murcia ahora mismo está peleando por ser segundo. Son 28 de valoración. Vuelvo a repetir un poco lo que dije la semana pasada. 21, 20, 35, 19, 14, 38, 29, 28.
O sea, sí, es el jugador más en forma de la liga. Y quinto, Giorgi Shermadini, de la Laguna Tenerife, 19 de valoración, 24 en el último partido. Creo que ha habido una gran mejoría a nivel individual y bueno, es que sigue siendo uno de los jugadores más valorados de toda la competición. Te digo una cosa, creo, bueno, Mario Gesoña de momento me parece que además da ese sorpaso. Creo que los 4 primeros son el quinteto. Mi duda es si va a ser Gio. Pero Tomic, como ha caído lesionado, es probable que haya que meter un interior y entre ahí. Pero no me sentiría nada desconforme si este es el quinteto de la temporada en ACB el primero. Sí, yo es que creo que puede ser este, seriamente. Es que yo de Julius, Montero, Cabarrote y Gesoña no los movería. El otro necesitas un interior. Ya, y el terror más valorado es Shermadini, más allá de, evidentemente, Bosic. No, Hombre, pero yo soy cuento de los que gente no. que está arriba. Claro, esa es la cuestión. Por eso. Bueno, pues hasta aquí la jornada 28. Nos quedan 6 por delante divertidas, tensas, emocionantes y en el que, bueno, esperad lo impredecible, ¿no? Lo inexplicable. Lo único que era predecible y explicable es que íbamos a tardar lo mismo con un partido menos. Sí, bueno, Eso sí que era. eso nos ha lanzado el reto producción y Y lo hemos acogido con tranquilidad. pero bueno, es que ahora también hay que analizar todo mucho más. Que sí, tal cual. Llegamos a. Vaya excusas más malas estoy dando para explicarlo. Que hacemos lo que nos da la Señores, gana, Gerard, que hacemos lo que nos da la gana. hombre, Ya está claro, está claro. Sergio Vegas, un auténtico placer. El lunes que viene estamos. Un abrazo. Y señoras y señores, esto ha sido todo aquí en Zona de Gigantes. Próxima jornada 29 en DAZN y lo analizaremos también el lunes, como siempre, aquí en Zona de Gigantes.